Cordial saludo para todos, mi nombre es Luz Daria Galeano y en esta presentación vamos a estudiar los modelos y tipos de control constitucional en Colombia. Para comprenderlo mejor, revisaremos la teoría y luego aplicaremos este conocimiento a 6 casos prácticos. ¿Qué es el control constitucional? Antes de profundizar en modelos y tipos, debemos entender qué es el control constitucional. Se trata del mecanismo que garantiza que todas las normas en Colombia, desde una ley hasta un acto administrativo, respeten la Constitución Política de 1991, nuestra norma de normas, como lo establece el artículo 4. Imagínense la Constitución como la regla principal contra la cual se miden todas las demás. Sin este control, no habría forma de evitar que una ley o un decreto violara nuestros derechos fundamentales. La Corte Constitucional lo ha dejado claro en sentencias como la T 493 del 2005, que la Constitución es el parámetro de validez de todo el ordenamiento jurídico. Modelos de control constitucional. Ahora, ¿cómo se organiza este control? En el mundo existen 2 modelos principales. El primero, el modelo concentrado, inspirado en las ideas de Hans Kelsen, donde un tribunal especializado, como nuestra Corte Constitucional, tiene la última palabra sobre la validez de una norma. El segundo es el modelo difuso, propio de sistemas como el estadounidense, donde cualquier juez puede inaplicar una norma en un caso concreto si considera que viola la Constitución. Pero Colombia es especial. Tenemos un sistema mixto, es decir, combinamos ambos modelos. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado ejercen el control concentrado, pero todos los jueces y autoridades administrativas pueden y deben aplicar la excepción de inconstitucionalidad en sus decisiones. Tipos de control constitucional. Ahora veamos los tipos de control que se aplican en Colombia. Son 4. El primero, el control por vía de acción. Cualquier ciudadano puede demandar una ley ante la Corte Constitucional. El segundo, el control por vía de excepción. Un juez puede aplicar una norma en un caso específico. Tercero, el control automático previo. La Corte revisa ciertas normas, como las leyes estatutarias o convocatorias a referendo, antes de que éstas entren en vigencia. Y el cuarto, el control automático posterior. La Corte revisa normas después de la expedición, como los decretos legislativos dictados durante estados de excepción. La sentencia C 439 del 2016, por ejemplo, aclara que en estos casos la Corte verifica que las medidas sean proporcionadas y que estén conectadas con la emergencia. Ahora vamos con el primer caso práctico. Supongamos que el Congreso expide una ley para convocar un referendo constitucional. Aquí el control es automático previo y lo realiza la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 241 de la Constitución exige que la Corte revise toda convocatoria a referendo antes de que se realice. Esto evita que se consulte al pueblo sobre propuestas que sean claramente inconstitucionales. Por ejemplo, eliminar derechos fundamentales. Hurtado en el video 2020 destaca que este control previo es esencial para proteger la integridad de la Constitución. En el segundo caso, durante la pandemia, el presidente Duque expide decretos legislativos bajo el estado de excepción. El control aquí es automático posterior y también lo hace la Corte Constitucional. El artículo 215 de la Constitución establece que estos decretos deben ser revisados para verificar que cumplan con principios de proporcionalidad, necesidad y conexidad. La sentencia C 439 del 2016 profundiza en esto. Las medidas deben ser idóneas para enfrentar la crisis, pero no pueden vulnerar el núcleo esencial de los derechos. Por ejemplo, un decreto que limitara injustificadamente la libertad de expresión sería anulado.
En el tercer caso, el Congreso expide una ley ordinaria, digamos, para unificar el Código Civil y el Código del Comercio. Este tipo de ley se controla por la vía de acción, es decir, cualquier ciudadano puede demandarla ante la Corte Constitucional si considera que viola la Constitución. El artículo 241, AGAI es la base, y el OBI de Hurtado del 2023 nos recuerda que ese mecanismo democratiza el control. No solo los jueces o el gobierno, sino toda la ciudadanía puede activar la protección de la Constitución. En el cuarto caso, el Ministerio de Salud expide una resolución para reglamentar, por ejemplo, el derecho a morir con dignidad. Esta es una norma de carácter administrativo y su control corresponde principalmente al Consejo de Estado por vía contenciosa administrativa, según el artículo 237 de la Constitución. Pero también cualquier juez puede inaplicarla en un caso concreto mediante la excepción de inconstitucionalidad. Hurtado en 2023 explica que los actos administrativos, aunque necesarios, deben siempre someterse al marco constitucional. Ahora pasamos al quinto caso. El Congreso aprueba un acto legislativo que introduce la pena de muerte. Estos actos reforman la Constitución y están sujetos a un control automático previo por la Corte Constitucional, conforme al artículo 241. Pero aquí hay un matiz importante. Aunque la Corte no puede revisar libremente todo el contenido, sí puede intervenir si la reforma vulnera principios esenciales o cláusulas pétreas, como el derecho a la vida y a la dignidad humana. Castellanos y Castillo en el 2014 sostienen que el poder de reforma tiene límites y la Corte es el guardián de esos límites. Ahora pasamos al sexto y último caso. Un colegio privado incluye en su reglamento una norma que prohíbe el uso de manillas o tintes en el cabello. Aunque es una norma particular, también debe respetar la Constitución. El control aquí es por vía de excepción. Un juez, incluso en una tutela, puede inaplicar esa norma si viola derechos fundamentales como el libre desarrollo a la personalidad. El artículo 4 de la Constitución es claro: la Carta Política prevalece sobre cualquier otra norma. Hurtado en 2023 confirma que hasta las normas privadas están subordinadas a la Constitución. Bueno, y para terminar, el control constitucional es la herramienta que asegura la supremacía de nuestra Constitución. Colombia ha adoptado un sistema mixto, ni es totalmente concentrado ni totalmente difuso. Y esto combina la fuerza de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado con la agilidad de los jueces en todo el territorio. Hemos visto cómo en este sistema se puede aplicar en casos diversos como un referendo, un decreto de emergencia, una ley ordinaria, una resolución ministerial o una reforma constitucional e incluso un reglamento estudiantil. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.